Buenos días, les habla la ingeniera Arlet Chávez Altamirano y hoy voy a hacer la determinación del peso unitario mediante el método de la ASTM D 263-21. Como objetivo principal de este ensayo tenemos el determinar la densidad y el peso unitario en los suelos del laboratorio. Según la norma tenemos dos diferentes métodos para calcular. El primero es el método A, donde nos habla del desplazamiento del agua, que se recubre una muestra con una cera y se mide su volumen. El método B es la medición directa. En este video van a poder observar este método, ya que se mide la masa y las dimensiones de la muestra para calcular su densidad. Los materiales y equipos que se van a emplear en este ensayo son una muestra extraída de un suelo totalmente natural inalterado, recipientes metálicos previamente pesados, una balanza. Según la norma recomienda balanzas con precisión de 0.01 gramos. Emplearemos un horno. La norma requiere un horno de laboratorio capaz de mantener de 110 a más o menos 5 grados. En este caso va a ser un horno doméstico, lo cual puede llegar a presentar fluctuaciones de temperatura afectando el secado uniforme. Utilizaremos también un cilindro de muestreo. En este caso se tomaron las mediciones, se hizo un promedio de las mismas, lo cual nos va a servir para hallar lo que es el volumen y peso al momento de hacer los cálculos. La norma indica que se debe tener un diámetro mayor a 1.3 pulgadas y debe tener una altura entre 2 y 2.5. En este caso no está siendo eso obligatorio, ya que la norma sugiere molde de dimensión estándar para mediciones directas. El uso de un cilindro adaptado puede alterar como tal las precisiones de los cálculos volumétricos. Cabe recalcar, se utiliza también guantes de protección, estos son domésticos, y utiliza también un vernier. Procedimiento del ensayo. Procedemos a hacer la delimitación de un área y vamos a extraer la muestra pasando los 20 a 30 centímetros del suelo, ya que esta suele contener material orgánico. Debemos llegar a una profundidad donde el suelo se vea totalmente representativo para tener datos más precisos. Se procede a colocar lo que es el cilindro en el suelo con una presión ligeramente moderada, evitando alteraciones como tal. Se extrae la muestra junto con el cilindro, cuidando previamente que no se desperdicie material. En este caso vamos a encerrar la parte superior y la parte inferior. Esto puede ser con la ayuda de una regla o de un cuchillo. De igual forma procedemos a hacer la limpieza de la superficie del cilindro. Y continuando con el ensayo, en la balanza vamos a proceder a hacer el pesaje del cilindro con la muestra totalmente húmeda recién extraída. En este caso obtuvimos lo que es el peso del cilindro y la muestra totalmente húmeda con un valor de 769 gramos, el peso del cilindro de 57 gramos y el volumen del cilindro que lo vamos a encontrar posteriormente. Procedemos a realizar lo que es la determinación del contenido de humedad, lo cual es muy importante para determinar la densidad seca y el peso unitario seco. Se procedió a extraer el total de la muestra que estaba dentro del cilindro y se hizo lo que es el pesaje de la muestra húmeda. Se procedió a llevar al horno con el debido cuidado y protección, y como este es un horno doméstico, se procedió a hacer diferentes pesajes en diferentes tiempos para tener valores específicos y obtener un promedio del mismo, ya que este horno no está regularizado según la norma. Posteriormente van a poder observar lo que son los cálculos de la muestra seca. Debemos recalcar que las variaciones en el tiempo de secado pueden afectar la precisión del cálculo de humedad si la temperatura no es totalmente uniforme. Cálculos y planillas de reporte. El primer dato obtenido son las medidas del cilindro que vamos a utilizar. Se realizó 3 diferentes medidas, de la cual se obtuvo un promedio de lo que es el diámetro, la altura, el diámetro interno y el espesor. A raíz de esto se pudo obtener lo que es el volumen en centímetros cúbicos y también el peso del mismo. Otro dato obtenido es la colocación y extracción de la muestra. En la tabla superior se puede observar las horas en las que ha sido pesada, el pesaje de la muestra húmeda, que es la muestra 1, y el pesaje de la muestra 2,
que es la muestra al salir del horno. Esta ha ido variando según las horas en las que se ha ido pesando, pero se toma en cuenta el último pesaje donde ya no llega a haber variación entre los diferentes valores de la muestra seca. Se procedió en lo que es el cálculo del contenido de humedad. Debemos tomar en cuenta que existieron pérdidas mínimas de material durante la extracción de la misma de lo que es el cilindro, y también la balanza, ya que está totalmente limitada y no está calibrada al 100%. Se procedió a lo que es el cálculo de la densidad del suelo y el peso unitario del suelo. Existen también otros cálculos adicionales, en este caso la gravedad específica, el peso que es de la muestra seca, la densidad del agua, el índice de vacíos, la porosidad y también el grado de saturación. Con todos estos valores obtenidos, realizamos lo que es la planilla de reporte. Debemos recordar que este método solo lo estamos utilizando para encontrar el volumen, la densidad y el peso unitario de manera estándar. Las observaciones en este ensayo son el uso de un horno sin control de temperatura. El equipo utilizado para el secado de la muestra no permitía una regulación precisa de la temperatura, lo que pudo haber generado variaciones al momento de la velocidad de la evaporación del agua, y se realizaron mediciones repetitivas para minimizar cualquier desviación y determinación de la densidad seca. También la balanza no obtiene la precisión que requiere la norma. La balanza empleada para la medición de la masa de muestra tiene una resolución de 1 gramo, lo que difiere de la recomendación de la ASTM 7263, que sugiere que una precisión de 0.01. Esta diferencia pudo haber introducido una pequeña variación en los cálculos de la densidad y el peso unitario. También la versión de la ASTM 263-21 no exige un reporte de índice de vacíos ni porosidad, a diferencia de las ediciones anteriores como la ASTM 7263-09, que es la versión de la ASTM 7263-21, que ha eliminado la obligación de calcular e incluir el índice de vacíos, la porosidad en el reporte. Estos parámetros todavía pueden calcularse opcionalmente, pero la norma como tal solo requiere la densidad húmeda, la densidad seca y el peso unitario como resultados principales. Gracias por su atención, espero este video les haya servido.